Ya está grabado. Buen día. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecido. Yo creo que no ocupamos palabra hoy, porque lo que hemos recibido hoy, esta mañana, ha sido delicioso. ¿Dicen amén? Amén. Es delicioso, ¿va? Porque hemos alimentado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo llevamos aquí adentro. Y con las alabanzas, los cantos, usted alimenta su espíritu y le da vida. Ese espíritu que ha estado ahí escondido o perdido o que no existe, le ha dado vida a usted. En este lugar yo siento la presencia del Espíritu de Dios. Él está aquí. Y cuando el Espíritu de Dios está aquí, está con poder. Y el Espíritu de Dios es amor, es misericordia. Ustedes pueden estar en iglesias preciosas, pueden estar en iglesias grandísimas, y hay otro tipo de espíritus que a saber qué espíritus serán. Pero en ese lugar está el Espíritu de Dios, y eso es una gran bendición. Dígale a esos hermanos que estén ahí: el Espíritu de Dios está en este lugar. Dígaselo, sin miedo. Está en este lugar el Espíritu de Dios. Está en este lugar. Bueno, yo le doy las gracias a mi hermano Ángel por venir acá, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Y le doy gracias porque solamente quiero decirles que Dios los va a bendecir y que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Y Dios los va a bendecir hoy y siempre. Yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, yo miraba a una muchacha allá al frente y hablaba en lengua, aquella muchacha de 17 años. Y yo lo codeaba al otro compañero y le decía: ¿vos viejo qué? Y después te cuento, me dice, porque como estábamos adorando a Dios, ¿verdad? Y yo con aquella incertidumbre, que aquella mujer hablaba en lenguas. Y nomás salimos de la puerta y me dijo, yo pregunté: ¿y qué es eso? Ah, es que cuando el Espíritu de Dios está ahí en esa persona, Dios le da un don que le hace hablar en lenguas. Claro, yo nunca lo había escuchado, ¿verdad? Nunca lo había visto eso. Y me llamó la atención. Y yo caminaba con un amigo, el amigo que me llevó a la iglesia, ¿va? Yo caminaba con él. Y él me llevaba a su casa, ¿va? Y en su casa habían letreros de rockeros. Tenía música de rock. Y un día en un grupo de crecimiento decidimos orar. Y el compañero mío, cuando empezamos a orar, se salió. Y como era amigo mío, yo lo seguí, yo le preguntaba: Milton, ¿qué te pasa? Milton, ¿qué te pasa? Y Milton no respondía. Milton solo se agarraba los brazos y se retorcía. Y Milton, ¿qué te pasa? Cuando yo escucho ahí al fondo los aullidos de los perros, José Luis Aroca se va a este lugar. No es para mí, me voy. Luego le pregunté a Milton: ¿y qué te pasó? Uno en su ignorancia, porque dice que el hombre natural no percibe las cosas. El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. Para mí era locura aquello. Yo era natural, solamente iba a la iglesia. Y Milton, ¿y qué te pasó? Ah, me dice que es que yo leo libros de brujería, dice. Y ahí estaba el espíritu de brujería en su cuerpo. El espíritu del diablo estaba en su cuerpo. Ese espíritu lo dominaba a él, lo controlaba a él, lo manipulaba a él, ese espíritu. Resulta que orando en la iglesia, dice el pastor: oremos, dice, para que la reunión sea buena, dice, y que Dios nos dé su espíritu. Y empiezo a orar yo, y de repente yo no sabía ni lo que estaba hablando. La lengua empezó a hablar, empecé a hablar en lengua, y sentí algo tan rico, tan delicioso, que después para mí, mi vida cambió. Mi vida cambió, ¿saben por qué? Porque el Espíritu de Dios vino a mi vida. Y ese Espíritu de Dios es el que me mantiene vivo. Ese Espíritu es el que me da aliento. Ese Espíritu es el que me dice a mí: sigue adelante. Porque en este mundo solo hay otro tipo de espíritu.
Usted puede ir en el mundo y hallar miles de espíritus. El espíritu que usted quiera, o ese espíritu usted va a recibir. Pero qué rico recibir el Espíritu de Dios y que Él se los lleva a una vida eterna. ¿Me dicen amén? Amén. Nos lleva a una vida eterna, el Espíritu de Dios. Porque solo no podemos hacer nada. Porque dice la Biblia que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y quién es ese grande? Es el Espíritu de Dios. Solo Él nos puede cambiar. Solo Él nos puede transformar. Veamos, yo escuchaba en el canto que decía, ven a este lugar con poder. ¿Usted se imagina quién es? Es el Espíritu de Dios que tiene que venir a este lugar con poder. Porque solo Él nos puede cambiar. Solo Él nos puede transformar. Estando en mi casa, yo el martes en una reunión de grupo crecimiento, me puse a orar. Y empecé a orar y a orar y a orar. Y sentí que la piel se me puso de gallina. Y sentí que algo estaba ahí en ese lugar. Y en el nombre de Jesús, sal de este lugar. Vete por donde entraste, por esa puerta. Salí ahora mismo. Porque yo tengo autoridad para sacar a cualquier demonio, a cualquier espíritu que entre en ese lugar. Y en este lugar está el Espíritu de Dios. Y si por algún lugar aquí está el espíritu del diablo, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque solo el Espíritu de Dios tiene que morar en este lugar. Y aquella cosa se fue. Que a saber qué era y se fue. De repente le pregunto a la hermana, ¿y usted qué sintió? No sentí nada. ¿Y usted qué sintió? Le digo una hipota. No sentí nada. ¿Y usted qué sintió, hermana? A mí me puso la piel de gallina. Porque cuando hay espíritus inmundos, cuando hay espíritus que no son de Dios, nos quieren controlar. Y no estaba diciendo mentiras, no decía mentiras porque había alguien que me lo confirmó. Ese espíritu salió de mi hogar, de mi casa. Usted en su casa puede tener espíritus de pleito. Usted en su casa puede tener espíritus de odio, de rencor. Usted en su casa puede tener espíritus de pobreza. Usted en su casa puede tener cualquier tipo de espíritu. Examine qué tipo de espíritu hay en su casa. Y en el nombre de Jesús, échale fuera. Porque no es de Dios. De repente, vamos a la iglesia todos los miércoles. Aquí son los martes, van. Todos los martes, todos los jueves, todos los domingos. Y usted es el mismo. Usted no cambia. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu no lo ha cambiado. No se lo ha pedido a Él. Jesús vino al mundo y quiso cambiar el mundo. Mas sin embargo, el mundo no lo reconoció. Y no pudo. Y dice, yo me voy de este lugar. Pero les dejo algo que es más poderoso. Que es el Espíritu de Dios. Él les ayudará. Él los cambiará. Con Él tendrán las fortalezas. Y Él se fue. Y lo que tenemos es el Espíritu de Dios. ¿Usted ha visto alguna vez a Dios? ¿Usted ha visto alguna vez a Jesús, Ileana? No lo ha visto, pero lo siente. Porque usted siente el Espíritu de Dios y usted lo siente. Usted siente que aquella persona ahí en ese lugar. Usted toca la puerta de alguna casa y vuelve a tocar. Y vuelve a tocar y dice, no, ahí hay alguien, dice. Y sigue tocando porque sabe que ahí hay alguien. Y le van a abrir. E insiste. Y en efecto, sale la persona y le abre. Porque usted sintió el espíritu de aquella persona que estaba. Mas sin embargo usted toca. Y no hay nadie. No, aquí no hay nadie, dice. Rapidito se va, no va, el tonto está esperando ahí, va. No hay nadie, ese espíritu, no hay ningún espíritu. No hay ningún espíritu. Yo recuerdo que cuando la abuela de mi esposa se puso enferma, bien enferma, ¿va? Todo el mundo quiere imponer su fe. El diablo impone su fe. El diablo ora. Hay un montón de gente que ora por el diablo. Hay un montón de gente que ayuna por el diablo.
y quieren imponer su fe. Y había una persona que quería orar por la abuela de mi esposa. Y yo sentía en mi corazón, anda a ese lugar a orar, anda. Y en ese tiempo yo estaba peleado con mi suegro. Yo me había peleado por mi suegro, ¿va? Y dije yo, no, a mí no me importa, digo yo, que me estoy peleado con mi suegro y que se vayan a caer, a mí no me importa, el Espíritu de Dios me dice que vaya, yo voy a ir. Y me metí. Porque a mí me enteré, Dios me habló por algo, que fuera a ese lugar. Y me puse a orar por aquella señora, me acuerdo yo. Y llegó otra señora que se puso a orar y a orar en lenguas. Orar en lenguas en el diablo. Y me cuenta aquella señora que ella no se pudo ir al cielo. Habían varios cielos y no se pudo ir. No pudo llegar porque no tenía el Espíritu de Dios. Tenía otro tipo de espíritu, que es a ver cuántos espíritus o cuántos demonios. No se pudo ir, no se murió pues. Pero Dios me dice, esa alma vos la vas a salvar, a vos te voy a demandar por esa alma. Y José Luis Aroca se fue cuando ella estuvo sana. Venga, le digo yo, vamos a orar. Te arrepientas de todos los pecados, le digo yo, y usted acepta a Jesús y en su corazón, sí lo acepto y ta. Y toda su vida cambió. Y ella está ahorita en el cielo. Porque dejó de sacar el espíritu del diablo y recibió el Espíritu de Dios para ser salva. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no va a poder ser salvo. Jamás va a ser salvo. Dice en el diccionario, dice, ¿qué es el Espíritu de Dios? Dice, es un don sobrenatural y gracia que Dios suele conceder a algunas criaturas. Oiga bien, a algunas criaturas, no a todas. Dice, es un don sobrenatural. Es algo poderoso. Es algo majestuoso. Es algo que no se puede concebir. Que alguien venga y le ponga las manos a una persona y se sane. Eso no lo hace esa persona. Es el Espíritu de Dios que lo hace. Porque Dios le da a usted algo sobrenatural. Y dice, y gracia que Dios suele conceder a algunas criaturas. No es a todas. Porque a veces nos conformamos nosotros con vivir bien, con comer bien, con andar bien, y buscamos otro tipo de espíritu. Yo estuviera en el espíritu de Xiomara allá alabándola y que no sé qué, que no sé cuánto. No, yo vine por acá, porque yo vení para acá, ¿va? Yo quisiera estar allá, ¿va? Mi esposa también, mi hijo aquel también, pero no. El Espíritu de Dios nos dice que es lo que tenemos que hacer primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de nuestra vida van a ser añadidas. Dice cuando algunas criaturas, ¿por qué? Porque otros buscan otros tipos de espíritu. Y en las iglesias se ha metido un tipo de espíritu. Yo me gozo, ella no me gozaba, ya no alimentaba mi espíritu. Me gocé en este momento porque algo tan sencillo y tan fácil que el ser humano puede hacer es alabar a Dios con su espíritu y en libertad. Es ser sencillo, es ser humilde, eso es fácil. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios es fácil. ¿Me dicen amén? Amén. Es fácil. Pero cuando usted no tiene el Espíritu de Dios, usted es soberbio, altivo, prepotente, orgulloso, vanaglorioso, tiene un montón de males. Porque no está el Espíritu de Dios, a saber qué espíritu el que tiene. Y desgraciadamente, desde que estamos en el vientre de nuestros padres, traemos ese espíritu. Y vamos adquiriendo espíritus en la vida, espíritu de alcoholismo, de drogadicción, de vicio, lo vamos adquiriendo, que al final es una pelota de espíritus. Si ya nuestros padres nos metieron un espíritu, que hay personas que se van a los centros ahí a que le sane su hijo, a que le dé cualquier remedio ahí, y que lo que le están dando es un espíritu. Y nuestros padres en su ignorancia pecan, pero Dios, el peor pecado que podamos tener nosotros es la ignorancia. Es el peor pecado, ¿sabe por qué? Porque para eso está la Biblia, para que la leamos, por eso existe. Es el peor pecado, y nuestros padres en su ignorancia nos meten un montón de espíritus.
Hace poco un hermano en la iglesia, no iba a la iglesia porque, ¿y qué le pasó al hermano? No, porque él le pega bastante a las mujeres, depresión. Es que él tiene depresión, dice, cuando me dice depresión, no, eso no es de Dios. Eso es el diablo que quiere destruirlo a usted. No deje que ese espíritu entre en su vida, porque lo va a destruir, lo va a matar. ¿Cuántas muchachitas no se han muerto? ¿Cuántas no se dan veneno con una pastilla de curar frijoles? ¿Cuántas? Porque han dejado que espíritus entren en su vida y los controlen y los manipulen. Y el hermano tiene el espíritu de depresión, no es de Dios. Examinémonos hoy qué tipo de espíritu tenemos nosotros. Examinémonos. Examinemos internamente. Yo anoche me pegué una carcajada que hace tiempo no me la pegaba. Me pegué una carcajada que mi esposa, a mí me duele todo el cuerpo, me duele todo el cuerpo, pero yo le digo a Dios, yo me voy a sentar, le digo a Dios ahí porque a mí me duele todo el cuerpo. Entonces pues está bien, sentate, pero después me mandó a hincar ahí, mire, me hinqué y cuando me pagaste que ya se quitó el rollo, no me duele el cuerpo. Todo el día estuve echando mechas con unos burros, ¿ves? Haciendo unos burros. Y mi esposa, ¿y por qué te cuesta hacer los burros? Todo el día están los burros. Ay, mija, que estoy viejo, le digo yo. Es que yo no tengo habilidad para la carpintería, ya me olvidó. Me cuesta. Me anda buscando clavos, anda buscando palos. Me cuesta. Y entonces llego y me dice, pero qué tilila la que tenés, me dice. Y pego la carcajada yo, pero después digo yo, espíritu de glotonería que tengo yo, porque va fresco, espíritu de glotonería. Y yo ando mal pues. Y hoy me levanté y digo yo, la misma panza no se me quitó. Examinemos qué espíritu tenemos nosotros, que nos daña, que nos controla, que nos distorsiona. Examinémonos. Ese espíritu que nos dice a nosotros, no vayas a la iglesia. Es un espíritu que está latente ahí y que nos lastima y que no hace que el Espíritu de Dios fluya en nosotros. Dice el Espíritu de Dios, dice el mismo Espíritu que Dios dio a Jesús, ese mismo Espíritu nos lo dará a nosotros. El mismo Espíritu que Dios dio a Jesús, ese mismo le va a dar a usted. Ese mismo me va a dar a mí, si yo se lo pido. Buscamos entonces en Lucas 11:13. Lucas 11:13. Amén. No es necesario que lo busque porque aquí lo estoy diciendo yo. Porque a veces traemos la Biblia ahora de adorno, ¿va? Ni la sacamos. Mejor escuche bien. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, para más nuestro Padre no dará el Espíritu Santo a nosotros. ¿Cree usted que se lo puede dar a usted? Amén. ¿Se lo puede dar si se lo pide? Amén. Me dice amén usted si se lo puede dar. Usted está chiquito y Dios se lo puede dar. Me dice amén. Amén. Nosotros, como padres, buscamos lo mejor para nuestros hijos. Ahí nos endeudamos con mi esposa, que nosotros el crédito para nosotros eso no, porque lo trastorna. Pero nos endeudamos para que ellos tengan su cuarto aparte. Porque solo peleando ahí, tienen espíritu de pleito. Solo peleando. Entonces, ¿para qué ese espíritu no existe? Hay que endeudarse para que tengan su cuarto aparte. Porque uno de padres busca lo mejor para sus hijos. Bien, amén. Busca lo mejor. Si los zapatos están rotos, yo los escondo. Hasta que mi hijo anda bien con sus zapatos. Yo los escondo. Con tal que mi hijo esté bien. Para más nuestro Padre, que nos ama a nosotros y nos acepta tal como somos, malos. Porque todos somos malos, dice la Biblia. No hay ninguno bueno. Todos somos malos. Dios le va a dar todo lo que usted le pida. Así como Él lo pida, se lo va a dar. Porque Dios es bueno y quiere darles espíritu. ¿Usted cree que usted puede hacer
sin el Espíritu de Dios en el mundo puede hacer las cosas. No lo puede hacer, y si lo hace va a estar cansado, y si lo hace va a estar vanaglorioso, y si lo hace va a estar que no puede dormir todos los días. Pero con el Espíritu de Dios todo lo podemos hacer. Así que Dios dice que nos va a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Él lo da gratis, no le cobra nada, y es un poder sobrenatural. Es algo que cambia a las personas. ¿Usted cree que con irse a esconder 3 meses allá para quitarse el alcoholismo no se lo va a quitar? Que va a empezar a fumar, si se fumaba un paquete, va a fumar la mitad, y poco a poco, después vuelve a lo mismo, porque tiene un espíritu que lo controla. Lo controla. Mis hijos no me creen que yo fumaba. Yo fumaba. A la edad de 13 años empecé a fumar por ver qué era eso. Pero dije yo, cuando empecé a andar en las cosas de Dios a los 19 años, no, esto no es de Dios, yo esto lo voy a dejar. ¿Y cómo hago para dejarlo si hay algo que me controla a mí? Que me domina, eso me domina. ¿Cómo hago? Entonces empecé, y con la ayuda de Dios yo dejé de fumar. Porque ¿quién es el que me ayudaba a mí? El Espíritu de Dios, solo Él. Dice, quita eso. No sé si usted ha sentido alguna vez que usted pecó, y a quién lastimamos. Lastimamos al Espíritu de Dios. A veces uno de padre quiere corregir a sus hijos, peor en estos tiempos tan difíciles. Queremos corregirlos y nos enojamos. Y cuando nos enojamos, ¿qué pasa? ¿Lo podemos controlar? Es bien difícil. Y a veces salen palabras que a Dios no le agradan. Y el Espíritu nos dice, no digas esas palabras, hombre. Esas palabras no son de Dios. ¿Pero por qué? Porque necesitamos un Espíritu de Dios fuerte en nuestras vidas. Necesitamos que ese Espíritu de Dios esté siempre en nuestros corazones. Vamos a ver. Dice la gente, no, es que todos somos hijos de Dios, dice. Todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, sí, hechos a su imagen y a semejanza. Pero que le hace falta a aquella persona que no conoce a Dios. ¿Qué es lo que le hace falta para que sea hijo de Dios, Ángel? Tiene que invocar al nombre de Cristo, tiene que rendirse a Él. Tiene que aceptar a Jesús como Salvador, tiene que aceptar al Espíritu de Dios para que sea hijo de Dios. De lo contrario no va a ser hijo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a ver Romanos 8, 5, 17. Romanos 8, 5, 17. Es largo, pero lo vamos a leer. ¿Va? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen su espíritu. Como decía anteriormente, usted puede ir a la iglesia, usted puede venir aquí, pero si no tiene el Espíritu de Dios, usted no está haciendo nada. O si usted recibe el Espíritu que el pastor tiene y con ese Espíritu usted es feliz, está perdido, mi hermano. Anda perdido. Porque anda perdido el pastor, anda perdido usted. Decía un pastor, yo hago lo que el Espíritu de Dios me indica, está bien, correcto, háganlo. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre. Ese es el Espíritu de Dios. No hay otro espíritu, porque Dios no es malo. Y Dios no tiene dos espíritus. Dios no tiene un espíritu malo y un espíritu bueno. El Espíritu de Dios es el espíritu bueno. Y usted no puede hacer dañar el corazón de las personas. Usted no puede dañar las familias. Usted no puede dañar a aquella persona. Usted no puede dar odio en vez de dar amor. Y si ese espíritu de este pastor da lo que no es de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, todos los que le siguen a él no tienen el Espíritu de Dios, salvo y caso usted decida no creer en él. Porque maldito el hombre de aquel que confía en el hombre, dice. Porque el pastor es hombre, yo soy hombre, yo me puedo equivocar y yo puedo tener otro tipo de espíritu y estar aquí predicando el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios es amor. El Espíritu de Dios es amor. Y si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Me dicen amén. Amén. Dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, no es de él. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Aquel que da amor, aquel que no se enoja, no se irrita, no busca lo suyo, aquel que solo busca la verdad, que es justo, que es honesto, que es puro. Leía yo en el periódico que decía los principios de un buen presidente, decía 5 principios de un buen presidente, o un presidente que es del agrado de Dios. Ser honesto, dice ser humilde. Y dije, no me acuerdo los otros 3, pero es bien difícil, porque esas personas no tienen el Espíritu de Dios. Y a saber qué espíritu nos va a gobernar en estos siguientes 4 años. Mas nosotros que tenemos el Espíritu de Dios en este país, tenemos que buscar las cosas buenas. Pero es importante que como hijos de Dios tengamos ese espíritu. Por eso digo yo, examinémonos. ¿Tendré yo el Espíritu de Dios? ¿O qué espíritu me agobia? Espíritu de mentira, espíritu de chisme, espíritu de pleito, espíritu de fornicación, de robo. Examinémonos qué espíritu tenemos que nos está controlando. Espíritu de pasividad, gente que es pasiva, muela, como dije mi amigo, pasiva. Ese no es de Dios.
Eso no es de Dios. Ser pasivo no es de Dios. Si el que tiene hambre, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermano? Vaya a bajar sacos al mercado y ya le van a dar de comer. Pero no, quiere que le lleguen a la boca. Y ser pobre no es, ¿cómo se llama? Tener calamidad o que tengan compasión de él, no. Aquí todos somos pobres, digan amén. Pobres, pero todos somos ricos en Cristo Jesús. Y por eso a mí no me falta nada, porque todo lo tengo en Él. Todo lo tengo en Él. Y con el Espíritu de Dios que Dios me ha dado a mí, he podido criar a mis hijos. He podido tener lo que tengo yo por el Espíritu de Dios. Yo solo no hago nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente es mala. La gente que vive a su alrededor es mala. Solo pensemos en Caín y Abel, va. Desde ahí. Pero nosotros salimos adelante en este país tan difícil porque tenemos el Espíritu de Dios. Amén, amén. Amén. Tenemos el Espíritu de Dios. Vamos a seguir, dice, en el Espíritu de Dios no hay pecado. En el Espíritu de Dios no hay pecado. Gálatas 5, 16, 25. Gálatas 5, 16, 25. Le dice el diablo uno, no lo trajiste en la Biblia, va, y se empieza a estarlo puyando, va. Gálatas 5, 16 al 25. Después de Corinto. Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Yo me pregunto, como iglesia, ¿qué espíritu quieren ustedes? Porque hay un montón de espíritus. Espíritu del capitalismo. La mayoría de iglesias en la actualidad, es bonito ser pastor, va. Anda bien vestido, en corbata, va. Llena la tarjeta ahí, lleno de pistillo ahí. Y solo prepara la prédica para el fin de semana. Y ya, toda la semana pasa. Feliz. ¿Usted cree que es Espíritu de Dios? No, es Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos ha llamado Jesús a nosotros a hacer? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice, en mi nombre. Ir. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Allá, que no vamos a comer, que nos va a caer aguaceros, que los vamos a enfermar. Y un montón de cosas. Pero es bonito tener el espíritu de pastor. El espíritu de pastor actualmente es vivir bien. El espíritu de pastor es tener su carro y que los demás miembros de la iglesia le llenen el combustible del carro y que le paguen todas las cuentas. Es bonito ser pastor así. ¿Por qué? Porque intimidan a la demás gente a que tienen que dar, sí, tienen que dar, pero para la obra del Señor. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está aquí. ¿Sabe por qué? Porque el pastor
ángel vino aquí y dijo, entró y salió, que a un 31 le inspira para que compre una Conmel, o que compre un Panadol, una Panadol. Eso es el Espíritu de Dios. Porque cuando Jesús se fue, nos dejó el Consolador, y aquellas personas que conocían a Jesús, y ahora ¿qué hacemos? Me imagino yo como el Chapulín Colorado, ¿eh? Y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Pero Él nos dejó el Espíritu. Y dice que el Espíritu vino como forma de paloma, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y empezaron, dice, a congregarse. Empezaron, dice, me llama la atención y me agrada, a mí me gusta, que dice que todos tenían algo en común, que todos se ayudaban, dice, que todos, si alguien necesitaba, vendía sus propiedades para que aquel se sanara o comiera. Ese es el Espíritu de Dios. Para que en la iglesia lo que usted ve se mire en obras. Para que si el hermano ocupa una medicina, se le dé. Si no puede pagar su casa, se le dé. Si no puede comprar los libros, se le dé. Porque Dios le va a dar a usted y le va a dar a esta iglesia, siempre y cuando el Espíritu de Dios esté en este lugar. Siempre y cuando el Espíritu de Dios esté. Pero si no está el Espíritu de Dios, no va a haber nada de esto. Porque solo alimentamos el ego, alimentamos nuestro cuerpo y no lo miramos en los demás. Ese no es el Espíritu de Dios. Y en la actualidad hay un montón de iglesias que están bien económicamente, sí están bien, que tienen conjunto, que es bonito, que tienen sillas amuebladas, que no les cae ni una gotera, está bien, ni carcoma les cae, está bien, que sean felices. Pero yo imagino que Dios va a decir cuando vayamos al cielo, ¿vos qué espíritu traes? Fuera. ¿Vos qué espíritu traes? Fuera. ¿Vos qué traes? Espíritu de Dios, sí, entra. Así le va a decir. Porque aquí usted puede hacer lo que se le antoja. Aquí usted puede hacer lo que le venga en gana. Aquí el pastor puede hacer lo que se le venga en gana, lo que quiere hacer. ¿O no escucha usted que ahora las iglesias solo son dinero? ¿No escucha usted eso? Solo dinero, actividades aquí, actividades allá. Está bien que las hagan. Está bien que las hagan. Pero que miren la necesidad de los demás. Que miren que a la par hay alguien que no ha comido. Que miren que a la par hay alguien que ocupa, que le dé un aliento a usted. Ese es el Espíritu de Dios. Y ese es el Espíritu de Dios que Dios quiere en esta iglesia. Y si el Espíritu de Dios no va a estar aquí, mejor vayámonos. Pero qué rico es venir a este lugar y sentir el Espíritu de Dios aquí en este lugar. Qué agradable. No necesariamente predicar, porque ya lo vamos llenos, ya nos vamos satisfechos. Eso es rico. Y eso no tiene ningún precio, no vale ningún precio, no vale ningún precio. Por lo tanto dice que el Espíritu de Dios es, ¿qué es? Ángel, amor, paz, gozo, templanza, benignidad, mansedumbre. Ese es el Espíritu de Dios. Usted no puede dar en una fuente, no pueden salir dos tipos de agua, no pueden salir. Y si usted alguna vez se equivocó, porque somos seres humanos, y yo insulté a mi hermano en un momento que andaba mal, vaya y pídale perdón y diga, yo me arrepiento de haberte dicho eso, porque somos humanos y nos equivocamos, pero para eso está el Espíritu de Dios que nos redarguye de todo pecado, dice. Nos redarguye de todo pecado y vamos y nos arrepentimos. Yo a veces lucho con mi esposa, yo digo, le pido perdón yo, me pide perdón ella, le pido perdón yo, me pide perdón ella. Y dice, no se ponga el sol sobre nuestros ojos, se puso el sol sobre nuestros ojos, papá. Ni uno ni dos, te debo a tercer. Allá al día siguiente, yo la voy a llamar, a ver. O yo voy a hacer esto. Porque no podemos estar con eso. Porque el Espíritu de Dios no es estar así. Óigame, dice un señor que tenía mucho dinero. Se podía comprar lo que se le antojaba. Y decía él, es mejor un bocado seco y en paz que una casa llena de contiendas. Es mejor comer los frijoles sin tortillas, así, a pucho, ahí, no importa. Pero que esté el Espíritu de Dios ahí, eso es rico.
que hay amor, eso es rico. Aquel hombre puede tener un montón de cosas que quería y podía comprar. Y una vez quise comprar el salmón, yo digo, todos los ricos lo comen, yo lo voy a comprar, no me gustó. Puro aceite. Pero como vale un montón, como vale un montón de pisto. Yo recuerdo que mi madre no tenía nada que darnos y decía yo que Dios bendiga a mi madre, donde esté, que Dios la bendiga. Decía ella, partía la tortilla en cuadritos, como en la actualidad podríamos decir que es, ¿cómo se llama lo que venden los mexicanos? Chilaquiles. Chilaquiles, va, pero frito, con sal, nada más, va, si no de más. Así, va. Yo me lo comía, yo no decía, yo no me quejaba, porque es lo que mi madre tiene, eso es lo que voy a comer. Me da un vaso de agua, dormir. Pero había paz, había gozo. Y ese es el espíritu que Dios quiere para nosotros. Que tengamos un espíritu de mansedumbre, de amor. Ahora vamos a ver cómo entrar al reino de Dios. Juan 3:5. Porque yo hablo mucho. Juan 3:5. ¿Cómo entrar al reino de Dios? Yo imagino que los pastores no sé cómo van a entrar al reino de Dios, ¿no? Sí. Mire, ese carro que está ahí, es Jeep. Y yo se lo pedí a Dios. Yo se lo pedí y Él me lo dio. Yo le pedí una esposa como ella y Dios me la dio. Yo le pedí unos hijos como este y Dios me los dio. Dios me los dio. Pero siempre y cuando yo tenía que andar con el Espíritu de Él, porque si Él quiere bendecirlo, lo va a bendecir. Pero que todo sea transparente. Que si Ángel va el pastor, diga, mire hermanos, yo tengo 4 televisores, mire, yo tengo 2 computadoras, esta casa no es mía, es de mi suegro, tengo la red, y en el banco es lo que yo tengo. Porque cuando van a pasar los años, pasaron 5 años, mira Ángel, cómo tiene, cómo va el hecho producir la iglesia, va. Por eso, si Dios lo llama, vaya, si Ángel el pastor y anda una prado ahí, Dios es la Dios, pues entonces él tiene que dar informe, va a decir, mire, y este prado Dios me la dio, pues antes. Y van a decir que yo la compré, de su tiempo. Hay un pastor comprado, ¿no? Sí, hombre. Todo con transparencia, no hay problema. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una palabra confrontadora, es una palabra que nos habla a nosotros. Dice, el que no naciere de agua y de espíritu no va a poder entrar al reino de Dios. No va a entrar. Sencillo. Y aquí está en letras rojas, porque cuando habla en letras rojas es que Jesús lo dijo. Y no va a entrar usted. Si no tiene el Espíritu de Dios, no va a entrar. Por lo tanto, examinémonos qué espíritu tenemos. O cuando nos estemos muriendo, pidámosle a Dios ese espíritu. Por eso es importante tener el Espíritu de Dios. ¿Cómo entrar al reino de Dios? Sencillo. ¿Quién da el Espíritu de Dios? Dios. A cambio de nada. Solamente tenemos que pedirse. Y nosotros vamos a poder entrar al reino de los cielos. Sin ese espíritu no vamos a poder entrar. No entramos. Es como cuando vamos al estadio. Si usted no lleva el boleto, no entra. No entra. No entra. Sin boleto no hay entrada. Ahora entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. De tratar de no lastimarlo. De tratar de no provocarlo. De tratar de no pecar. Entonces, para ello vamos a ver 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Para ir avanzando. 1 Corintios 6:19 dice, igual voy a buscar a alguien que me pueda leer Efesios 1:3. Estamos aquí como en familia, en confianza. 1 Corintios 6:19
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Y que no sois vuestros, perdón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si usted aceptó al Espíritu de Dios en su corazón, usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en usted. Usted decidió tenerlo en su cuerpo. Por lo tanto, debemos de cuidar este cuerpo. Debemos de cuidarnos. ¿Cómo? Bañándonos. Lavándonos los dientes. Vistiéndonos decorosamente. Limpios. Peinándonos. Si estamos enfermos, vamos al doctor o vamos a donde alguna enfermera que nos pueda sanar, que nos pueda inyectar. Pero no podemos nosotros descuidar el templo de Dios, porque así como el Espíritu de Dios lo vivifica, así tenemos que nosotros alimentar ese templo del Espíritu de Dios. Por eso Juan, cuando predicaba, ¿qué comía Juan? Langostas y miel, porque él cuidaba el Espíritu de Dios. Él cuidaba su cuerpo. Se vestía con otro tipo de ropa, decía, que no era la ropa que vestían los demás. Con piel de camello. Con piel de camello. Y decía además gente, ese es el que no, ese es, decían. ¿Por qué decían? Porque era distinto. Lo miraban distinto. No, pues yo no soy, dice. Yo no soy. Así que si tenemos el Espíritu de Dios, debemos de cuidarlo. Debemos de cuidar nuestros ojos. Debemos de cuidar nuestra boca, nuestras manos. Debemos de cuidarlo. Efesios 1:13, ¿alguien lo encontró? 1:13. Por ahora, en Cristo Jesús, vosotros que que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amén. Efesios 1:13, ¿verdad esa? Vamos a ver. Sí, creo que dijo otro hermano, 1:13. ¿Hay que me la ayude ahí? No, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de promesa. Amén. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el Espíritu de Dios, fuimos sellados. Y para terminar, pidamos el Espíritu de Dios. Hechos 2:4. Hechos 2:4. Amén. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablase. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, este es el momento, este es el lugar, esta es la hora propicia para que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere en nuestras vidas un espíritu de poder. Dios quiere en nuestras vidas un espíritu que vayamos adelante, que no tengamos miedo a la adversidad, que en esta iglesia no le tengan miedo porque solo vinieron 2 o 3, que en esta iglesia, si no puede cantar, no importa, el Espíritu de Dios ahí está. Dios habita, dice en la alabanza de su pueblo. Y este es el momento para que le pidamos a Dios un espíritu de poder para usted. Un espíritu de poder para esta iglesia. Un espíritu que nos lleve más adelante, que ese propósito de Él sea que vengan más personas a este lugar. Porque este es el lugar correcto. Dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Este es el negocio de Dios. Así que, así como están sentados, cierren sus ojos.
Dios, en esta noche, venimos en tu nombre que es sobre todo nombre. Venimos, Señor, humillándonos a ti, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que pecamos, Señor, reconociendo, Señor, que somos siervos inútiles, reconociendo que sin ti no somos nada, que somos como el polvo, que somos como la flor de la hierba, que somos como la neblina, como la sombra. Pero en esta mañana, Dios, venimos ante ti a humillarnos, a pedirte el Espíritu Santo, a pedir el Espíritu de poder, a pedir el Espíritu de misericordia, de bondad, de mansedumbre, a pedir el Espíritu de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos hoy, bendícenos, Espíritu de Dios, tráelos paz, amor, gozo, Dios, a este lugar. Trae el Espíritu Santo a este lugar, Señor. Ven a este lugar, Espíritu de Dios. Ven y llénanos. Llénanos con poder. Transfórmanos. Cámbianos. Renuévanos, Espíritu Santo. Haznos nuevas criaturas. Haznos distintos, Espíritu de Dios. Ven a este lugar. Oh, ven a este lugar, Espíritu de Dios. Toca a cada uno de nosotros. Tú estás aquí. Tú estás en este lugar. Te podemos sentir, Espíritu de Dios. Tu presencia es real. Tú estás aquí, oh Dios. Oh, así es, Señor. Te bendecimos. Dígale a Él, Dios, en esta mañana, yo entrego mi vida a ti. Yo me arrepiento de mis pecados y decido morar el Espíritu de Dios en mi vida. Decido creer en tu Espíritu, no en otros espíritus. Decido cambiar para mí y para las demás personas. Decido cambiar para que esta iglesia se levante. Decido ser distinto. Decido ponerme en la brecha e ir adelante. Como buen guerrero tuyo, Dios. Danos de tu Espíritu. Porque esas son las armas. Porque esas son las armas. Porque el Espíritu Santo nos llevará, Señor, a nuevos horizontes. Oh, así es. Te adoramos, Espíritu de Dios, y te bendecimos. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, que no ha entregado su corazón a Jesús, y que no ha dejado que el Espíritu de Dios venga a su vida, este es el momento. Y dígale, Dios, yo abro mi corazón y mi mente para que tú entres a mi vida. Porque ya no quiero ser el mismo de siempre. Quiero cambiar mi historia. Quiero cambiar la historia de mi vida. Quiero ser distinto. Ven, Espíritu de Dios. Ven a este lugar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Cántelo con el corazón. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícanos, Dios. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Oh, así es, Espíritu de Dios. Queremos conocerte más y más. Queremos conocer más de tus maravillas. Queremos conocer más de tu poder, Espíritu de Dios. Queremos ser poderosos en ti y hollar serpientes y escorpiones y decir la enfermedad fuera y decir la pobreza fuera
Y decirle a los pleitos fuera, a la envidia, al egoísmo fuera. Y decirle la historia de mi vida fuera. Yo bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. A los que entran y a los que salen los bendigo en el nombre de Jesús. Y la sangre del Cordero cubre esta iglesia. Cada esquina, cada pared la cubre en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida del hermano Ángel. Cúbrela con su sangre. Protégelo. Dios, que ha puesto en el corazón de este hombre esta obra, que no es fácil, que no es sencilla, pero con el Espíritu tuyo es fácil, oh Dios, porque esas son las armas que ocupamos. Ellos confían en caballos y en jinetes, mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Amén, así es, aleluya, gloria a Dios. Dele un abrazo a su hermano ahí, dígale, yo te amo en el nombre de Jesús. Dígale sin miedo, sin pena.